¿Lo agarra? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuídalo ahí, siéntate ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios, verdad, en nuestras vidas? ¿Cuál es la importancia? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer acerca del mensaje a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, hermanos. Qué importante es, ¿verdad?, que Dios nos hable a través de su palabra. Y más importante es saber escuchar su palabra. Capítulo 3, en el versículo del 7 al 15. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, por todas las naciones, por el mundo entero. Oramos y damos gracias por este ayuno mundial, que posiblemente, aunque no todos lo lleven a cabo, pero tu iglesia está haciendo, Padre, está haciendo lo posible para poder dedicar un ayuno mundial. Te pedimos, Padre, que tu bendición sea como la luz de la aurora que se levanta hasta donde se mete el sol, sobre la tierra, sobre las familias, sobre las iglesias, porque la iglesia es un punto esencial en el mundo entero. Esencial, donde tu palabra fluye, donde tu espíritu se mueve, donde tú, Señor, hablarás a través de tus profetas al mundo entero. Y no solamente al mundo entero, sino también a tu iglesia, a tus pastores. Adoramos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estén en conexión, ¿verdad?, con nosotros por medio de Facebook. Bendecimos y bendecimos a los 10 aquí presentes. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Porque Dios es grande y maravilloso. Yo he visto
que hay iglesias que están haciendo servicios completos y sinceramente sí es fuera del orden, porque necesitamos meternos en el orden. El gobierno nos dio aquí la oportunidad que nos reuniéramos 10 personas y cumpliéramos con todas las reglas de limpieza, y eso es muy importante. Pero hay iglesias que tienen que acatar, ¿verdad?, las reglas. Ahora, hoy este día, aparte de hablar a la iglesia, Dios tiene también un mensaje para los pastores, ¿verdad? Y los pastores, nosotros necesitamos también ser exhortados, enseñados. Necesitamos ser a veces redarguidos, pero también tenemos que ser galardonados. ¿Por qué? Porque bendecimos todos los pastores que están haciendo la obra del Señor a través del Facebook y de diferentes medios de transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor bendiga el corazón del pueblo. Pero ¿qué del pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Verdaderamente el pueblo tiene hambre? ¿Verdaderamente el pueblo tiene sed de Dios? ¿Verdaderamente el pueblo está mostrando delante de nuestro Dios una fidelidad? ¿Verdad? ¿O qué es? Porque si se está transmitiendo y si se está esforzando en hacer una transmisión a través de las diferentes formas, ¿verdaderamente el pueblo está ahí? Tenemos que orar por el pueblo. Amén. Amén. Orar. Algo que nos dice la palabra aquí, hermanos, que el Señor nos da una seguridad que no todo el tiempo se manifiesta, ¿verdad? Pero que hoy la podemos entender mejor. ¿Por qué? Porque nos encontramos en tiempos difíciles, tiempos, hermanos, de muerte. El espíritu de muerte está rodeando la tierra, se encuentra ahorita en diferentes lugares donde miles de personas han muerto y miles de personas están en peligro, miles de personas están a punto de morir. Amén. ¿Sabe que en la palabra del Señor aquí nos dice que el Señor, que Él nos ha llamado a perfeccionarnos? Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Cuando hace el santo, el verdadero es Cristo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabe que la llave de David, una de las llaves es el Evangelio? El Evangelio abre puertas, amén, para entrar en los cielos. Pero también el Evangelio condena. Recuerden que el Evangelio condena también, porque Cristo no vino a condenar a nadie, sino para que todos sean salvos por Él. Entonces, pero la gente misma se condena cuando rechazan la gracia de Dios, cuando rechazan el Evangelio. Por lo tanto, cuando el Evangelio es rechazado, se cierra la puerta, y la puerta no se va a cerrar hasta que la iglesia se vaya, ¿verdad? Ahí se cierra, pero al mismo tiempo prosigue aún la gracia de Dios fluyendo, ¿verdad? En lo que es la tribulación y la gran tribulación. Pero la palabra del Señor dice aquí, hermanos, que nos da una exhortación el Señor a todos los cristianos, a toda la iglesia. Yo conozco, en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado
mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Verdad? Entonces, el Señor está hablando, hermanos, de una temporada que va a haber personas que van a correr de la fe, que van a huir de la fe, ¿verdad? Que van a negar el nombre de Jesucristo. Pero dice que va a haber un remanente, el cual se va a mantener firme, el cual va a estar fuerte, va a tener poca fuerza, dice. Pero, dice el Señor, pero aparentemente poca fuerza, pero guarda su palabra, no niega su nombre. Porque dice el Señor, con esa poquita fuerza que tú tienes, te has mantenido, has podido salir adelante, ¿verdad? Entonces, qué triste es cuando la apostasía llegue, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Qué triste es cuando la apostasía se manifieste, cuando la apostasía, que en sí hay mucha apostasía en el mundo hoy. Pero el Señor nos dice a nosotros, mantén tu fuerza, guarda mi palabra, no niegues mi nombre, sostente. Porque tengo también otras cosas, dice el Señor en el versículo 9, cuando dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido menospreciada mucho tiempo de diferentes formas. No solamente por el mundo, no solamente por la secta, no solamente por el pueblo de Israel, no solamente, hermanos, por diferentes causas, sino también ha sido menospreciada de otras maneras. Los pastores. Por eso yo le decía que hoy vamos a hablar a los pastores, ¿verdad? Los pastores muchas veces menospreciamos la obra de Dios, menospreciamos a las ovejas, menospreciamos al pueblo de Cristo, ¿verdad? ¿De qué manera los menospreciamos? Nos presentamos a predicar, nos presentamos a la iglesia, pero muchas veces nunca consideramos, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios, hermanos, es quien sostiene también el ministerio. No es el pastor, es el Espíritu Santo a través del pueblo de Dios. El pueblo de Dios trabaja, el pueblo de Dios se esfuerza, el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo, algunos humildes, otros fuera de la humildad, pero es un pueblo de Dios. Aquí el pastor somos los que tenemos que dar cuenta, dice el Señor, ¿verdad?, de cómo hayamos nosotros tratado a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso en la palabra, cuando dice que Jesús amó a la iglesia, dice hasta el sacrificio de ¿qué? De muerte en la cruz. Hasta el sacrificio, ¿para qué? Con un propósito de ¿qué? De santificarla, de purificarla, ¿verdad? De limpiarla, dice la palabra del Señor. Y fíjense, hermano, qué tremendo. Ese tiene que ser también el trabajo del pastor. Porque si el trabajo del esposo a la esposa, este es el ejemplo que el Señor da de cómo el esposo tiene que tratar con la esposa. Tiene que hacerlo de la manera que Cristo lo hizo con la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros también como pastores, porque el Señor lo ha puesto a cada pastor como cabeza de un rebaño. La cabeza es Cristo. Jamás le quitamos la cabeza al Señor, pero humanamente hablando somos la cabeza de un rebaño. Entonces nosotros tenemos que dar, dice el Señor, cuenta. Por eso le dice a las ovejas, sométanse a sus pastores. Ahí les va, ¿verdad? Sométanse a sus pastores, dice, porque ellos tienen que dar cuentas, ¿verdad? Y que cuando oren ellos, dice, oren, dice, sin cargas de parte de ustedes. Que sean sumisas, que sean obedientes, que sean, hermanos, que todos juntos, porque también el pastor es una oveja, todos nosotros somos discípulos de Cristo, todos juntos tenemos que caminar en una armonía, en un amor, ¿verdad? Sin tomar ventajas unos de otros. Amén. Ahorita en ese tiempo estamos los pastores, y yo digo,
estamos los pastores, porque yo también soy pastor y yo me tengo que incluir entre ellos, porque yo no vengo a juzgar a nadie, sino que al contrario, estoy dando también lo que la Biblia dice acerca de mí. Amén. Estamos los pastores examinando y analizando, hermano, el tiempo que hemos estado pastoreando atrás. Ese es el trabajo del pastor, analizar el tiempo que has pastoreado atrás. Porque si Dios ha traído una prueba sobre nosotros, sobre el mundo entero, sobre la iglesia de Cristo, que la ha metido en sus casas y la ha encerrado el Señor. Bueno, y si la iglesia de Cristo no hace caso, ¿verdad? Y los mandó a encerrarse, dice, no vamos a la iglesia porque vamos a estar encerrados. Amén. Pero ya si andan fuera y todo eso y se contaminan, no vayan a echar culpa a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque aquí no han estado. Entonces, pero están en la pantalla, en sus casas, amén. Les amamos en Cristo, amén. Estoy hablando no a esta iglesia, porque esta iglesia es fiel. Estoy hablando a todas las iglesias del mundo, amén. A todas las iglesias del mundo, amén. Porque conozco la fidelidad de la iglesia, conozco la paciencia de la iglesia también. Pero claro, siempre hay una oveja negra, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, amén. Diga, yo no soy, hermano. Ok, entonces mire, hermano, pero a nosotros los pastores, dice la palabra del Señor, que un día, aquellos que hemos menospreciado, que hemos visto abajo, Dios te va a traer a ti como pastor bajo sus pies, para que reconozcamos, dice la palabra, dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para que reconozcamos que el amor del Padre está también sobre las ovejas. Sobre cada oveja, sobre cada individuo, sobre cada hermano y hermana que ha sido lleno del Espíritu Santo. No hay nadie dentro de la iglesia de Cristo que sea inservible. No hay nadie dentro de la iglesia de Cristo que no pueda hacer algo. Todos tenemos dones y talentos. Dios nos envistió de ello. De que algunos los haya el Señor querido poner a predicar, a otros querido poner a esto, a otros esto, eso. Todos hay diversidad de dones y de talentos. Amén. Pero cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nuestro talento y de nuestro don. Así también el pastor. El pastor tiene que dar cuenta de todo el rebaño. De todo el rebaño. Fíjense la responsabilidad del pastor, hermano. Y hoy es un tiempo de meditar, es un tiempo de poder pensar, Señor, ¿cómo he hecho en tu congregación? Señor, ¿cómo he tratado a tu pueblo? Señor, ¿cómo me he portado con tu pueblo? ¿Verdad? He sufrido de orgullo, bájame. He menospreciado a alguien, dame humildad para poder reconocer. ¿Verdad? ¿Qué es lo que he hecho, Señor, delante de tu presencia? ¿Verdad? Porque ahorita yo en verdad apoyo mucho el pastorado que vive, hermano, por fe, que vive de la iglesia, de lo que la iglesia da, porque es muy bíblico. Amén. Es muy bíblico. El obrero es digno de su salario. Yo lo apoyo en 100%, lo apoyo. Hay pastores como yo que no podemos vivir de ello. ¿Por qué? Yo tengo un trabajo secular, vivo de mi trabajo, pero también mi trabajo está en peligro. Amén. Pero también no podemos soportar cuando esta iglesia es chica. Gloria a Dios por ello. Dios sabe el por qué, a quién pone, a quién no pone. Entonces fíjense bien, lo importante de esto, de lo que estoy hablando, hermano, es esto, ¿verdad? Que cuando hay pastores que se encargan de vivir con tiempo completo en la obra del Señor, contimás, tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más, hermanos, verdaderos, tenemos que mostrar el carácter de Cristo delante de un pueblo que viene y se alimenta, de un pueblo, hermano, que está
que está alabando al Señor. Amén. Tenemos que ser testimonio. Por eso la palabra del Señor dice, y yo lo comparo con esto porque hay personas que aún entre ellos no son pastores, pero están dentro del pastorado, pero no lo son, ¿verdad? A mí me ha tocado conocer, desgraciadamente, hombres que han manchado el evangelio, que han manchado al pueblo de Dios, que han manchado a la iglesia de Cristo, haciéndose pasar como pastores, y en verdad han hecho cosas muy malas dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar testimonio, tenemos que vivir en testimonio, tenemos que responder al Señor en testimonio. Pero fíjese una cosa, mi hermano, si yo tengo que responder, si los pastores tienen que responder, dígame usted, ¿cómo tiene que responder el pueblo? En testimonio también. Tiene que dar testimonio, porque nadie se queda afuera, ¿verdad que no? Nadie se queda afuera. Pero es bueno a veces tocar el tema de los pastores, porque nadie toca el tema de los pastores. Es muy delicado, muy importante. Mire, vaya conmigo allí al libro de Jeremías. Esto de Jeremías está tremendo, está potente, y quiero tocar un poco porque muy delicado, ¿verdad? Para el Señor. Jeremías. Y no podemos decir, bueno, es que eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Bueno, pero entonces, fíjate en tu vida cómo te la estás pasando, qué es lo que está haciendo Dios en ti, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra aquí que íbamos a estar, dice en la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Díganme una cosa, ¿estamos en una hora de prueba? Amén. Estamos en una hora de prueba, hermanos. Todos. Vaya a Jeremías capítulo 25, versículo 32. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, o sea, no se sepultarán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol que quedarán sobre la faz de la tierra. Hermano, esto es tremendísimo, porque las muertes que se han ya ido llevando a cabo han sacado cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos. Sus familiares ya no los pueden enterrar, se llevan al lugar para ser quemados, para hacerse polvo, ceniza. ¿Por qué? Por la pandemia que existe, ¿verdad? Ahorita, aunque podemos aplicar este pasaje donde la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que el mal, dice, saldrá de un extremo hasta el otro extremo de la tierra, ¿verdad? Es un mal, irá de nación en nación. Nosotros, nuestros ojos lo estamos viendo, aún hasta podemos decir esta palabra: hemos sido privilegiados de vivir en medio de este tiempo de una pandemia, pero también no estamos exentos de la muerte, porque nuestro cuerpo es humano. Amén. No estamos exentos de la muerte. Este cuerpo es débil, este cuerpo es humano. Sí tenemos que cuidarnos, protegernos, muy importante. Pero la Biblia nos dice que de nación en nación vendría una gran tempestad y se levantaría desde los fines de la tierra como un torbellino y arrasaría. Y es lo que está sucediendo ahorita. Entonces el pueblo, los pueblos que están escuchando la palabra de Dios a través de Facebook, a través de diferentes medios, es necesario que entremos todos en el temor de Dios y empecemos a clamar a Dios.
porque así como Nínive se arrepintió, así también Dios la perdonó a todo el pueblo. Ellos pusieron en ayuno, hasta los animales pues se pusieron en ayuno, sin beber ni comer agua. Por 40 días estuvieron en ayuno y el Señor los escuchó. Dios los escuchó. No dice exactamente por 40 días, pero me gusta ponerle para ver si por lo menos le damos 20 de estos, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros estemos al tanto de esto. Pueblo que me escucha, el pueblo que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, hay una esperanza, hay una puerta abierta. Ahorita en este momento hay una puerta abierta que Dios ha abierto a través de Jesús. Yo soy la puerta del redil de las ovejas, dice Jesucristo. El que por mí entrare será salvo, comerá verdes pastos. Ahora sí, dice la palabra del Señor aquí acerca de nosotros los pastores, porque hay un pueblo que está sufriendo, hay naciones que están padeciendo, hay una gran tempestad ha pegado en el mundo entero, y nosotros los pastores tenemos ahorita también que ministrar, amén. Pero tenemos que ministrar también nuestras vidas, prepararnos, ¿para qué? Para cuando todo esto pase, si el Señor nos da vida, podamos ser diferentes y podamos tratar al pueblo de una manera diferente y podamos nosotros ser los verdaderos siervos que Dios está buscando. Tenemos que examinarnos. Y el pueblo también, los verdaderos cristianos que Dios está buscando, cristianos de fe, cristianos, hermanos, que se levanten a la guerra espiritual, que peleen las batallas, pero que peleen las batallas, no solamente que las peleen, sino que también salgamos victoriosos en las batallas en el nombre de Jesucristo. Él es el que nos da la victoria. No abandones el nombre de Jesús. No corras del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es la única salvación en contra del coronavirus. La sangre de Cristo es la cobertura que necesita el mundo entero en contra de cualquier pandemia, en contra de cualquier plaga, en contra de cualquier ángel de la muerte. Es la sangre de Jesús la que puede cubrir. Acércate a Cristo, acércate, porque en Cristo hay seguridad. No digas, mira, son cristianos y ya murió aquel cristiano, ya murió aquel. Es que esto no va a respetar a ningún ser humano. Lo único que estamos diciendo, que más seguridad hay cuando la cobertura del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo está sobre ti. Es necesario meterse a la cobertura de Dios, porque el que no estaba con la cobertura de Dios va a estar temblando, va a tener un miedo, un pánico en su vida. En cambio, cuando estás en la cobertura de Dios, no tienes pánico, no hay temor. El único temor que tenemos es a nuestro Dios Todopoderoso, de no pecar contra Él. Arrepiéntanse, busquen al Señor, busquen a Cristo. Muy importante, esto no es juzgar a ninguna persona, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el mundo se condena a sí mismo cuando no quiere entrar por la puerta, cuando no quiere reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Salvador de tu alma. Muy importante esto. A nosotros los pastores nos dice el Señor estas palabras. Mire bien, qué tremendo. 34. Aullar, o sea, gritar como lobos. Solamente los lobos aullan. Aullar pastores y clamar, revolcados en el polvo. Y esta palabra que viene es una palabra tremenda. Dice, mayorales
del rebaño. Porque cumplidos son vuestros días para que seas degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullidos de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Sus pastos. ¿Cuáles son los pastos de los pastores? ¿Cuáles son? Vivir aprovechando del pueblo. Vivir aprovechando del pueblo. Esos son los pastos de los pastores. No de todos los pastores, no. Porque hay buenos pastores. La mayoría son buenos pastores que si viven de las ofrendas y de los diezmos del pueblo, digno es el obrero de su salario. Amén, amén. Digno es el obrero de su salario. Amén, amén. Si tú cabes en esta categoría, entonces tienes que examinar tu vida. Esto es para aquellos que se comportan como lobos delante del rebaño, que los hacen pedazos. Algunos aprovechando de las ovejas que vienen débiles, dice la palabra del Señor en Timoteo. Jóvenes llenas de pecado se acuestan con ellas. Otros robando a las ovejas y dejándolas sin lana. Tenemos que hablar de estas cosas, porque la Biblia aún para ellos quiere el Señor la misericordia. A nosotros, un concierto que hicimos a Tijuana, un pastor tomó la coordinación de ese concierto, se robó todo el dinero, nos dejó en cero, ni un 5 nos dio, ni siquiera para darle una ofrenda al grupo de música que había venido de lejos. Esos son lobos. Aparte de eso, ya había dejado en la misma situación a 2, 3 grupos más conocidos. Por eso es importante hablar de esto. Por eso es importante enfrentar esto. En el mundo entero, que el mundo conozca, que el mundo entienda que Dios tiene pastores sobre su pueblo, pastores, buenos pastores, que hablan la palabra del Señor, que aman a Dios con todo su corazón y que ellos viven por fe, que no están esperando ni un 5 de sus ovejas, y que el Señor les permite, el Señor, que ellos puedan vivir de eso. Digno es el salario para esos pastores. Digno es el obrero de su trabajo. Porque si Dios le ha permitido, Dios se lo ha permitido. Pero estamos hablando de aquellos que el Señor está hablando, comiencen, dice, mayorales del rebaño. Cuando está hablando de mayorales del rebaño, porque acá abajo les dice, dice el aullido de los mayorales del rebaño, dice, porque Jehová asoló sus pastores. El aullido de los mayorales del rebaño. Desgraciadamente, los mayorales, ¿verdad? En los campos, en los ranchos, les dicen también caciques, ¿verdad? Les dicen, hay otros nombres también que les dan. ¿Cómo? No, otros nombres. Caciques, mayorales, hay otro nombre ahí que está muy bueno. Capataz. Capataz. Un mayoral es un capataz. Cuando el pastor golpea las ovejas, cuando el pastor
les mete miedo. Las ovejas temen más a sus pastores que temer a Dios. Eso es un capataz. Cuando usted mire eso, váyase mejor de ahí. Usted no tiene que temer al hombre, usted tiene que temer a Dios, tener temor de Dios. Aleluya. Maldito el que confía en el hombre. No está diciendo que no confíes en tus pastores. No está diciendo que yo no confíe en las ovejas. Está diciendo que yo no puedo tenerles miedo a ustedes, ni ustedes a mí, sino que tenemos que confiar totalmente en nuestro Dios Todopoderoso. Pero aquellos que se han dedicado en su vida como pastores de menospreciar el evangelio de Jesucristo, de pisotear el testimonio de la iglesia preciosa de Cristo que ha sido lavada por la sangre del Señor, van a aullar, dice el Señor. Van a aullar. ¿Por qué? Porque se han asolado sus pastos. Van a gritar. Qué importante es esto. Este mensaje yo nunca lo había predicado, pero el Señor me mostró que es necesario porque es su palabra. Y si puedo, y si saco más versículos acerca de este asunto, olvídense, hermano, está tremenda. Porque también hay versículos que hablan a la oveja, la cuernuda, la que golpea a los débiles, que no los deja comer. Sí, habla de eso, ¿verdad? ¿Cuántos lo han visto? ¿Verdad? Y todo eso Dios nos habla, tanto nos compara con ovejas, con animales, sí, pero está hablando un pueblo, hermano, para que Dios quiere que nosotros nos enderecemos, que nosotros seamos fieles, que nosotros le amemos con todo el corazón, que nosotros entremos a su presencia con toda confianza, sin hipocresías, sin hipocresías. Yo no podría estar en un púlpito predicando, hermano, si yo fuera así. Yo no pudiera estar, no pudiera subirme aquí. Yo no pudiera esconder mi hipocresía. Esconder la hipocresía es ponerse una máscara. Aleluya. Y hacerte ver como una oveja. Máscara de oveja, cara de lobo. Cara de lobo. Muy delicado, muy delicado, muy delicado. Muy delicado, muy delicado. Yo abrazo y honro a todos los pastores que trabajan, hermano, que le echan ganas a la obra, que están ahí, hermano, al cuidado del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios necesita su cuidado. Necesita oración, necesita estar dándole palabra, necesita alimentarse, llevarlo, dice la palabra, a verdes pastos. Ese es el trabajo del pastor. Dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. Mostrar a Cristo en nuestra vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y me dio vida eterna. Pablo dijo también, dice, ya no tengo de qué gloriarme. Todo lo que yo tenía lo he hecho por basura, dice, con una sola intención de ganar el amor de Cristo, dice, conocer el amor de Jesucristo y de conocer, dice, el poder de su resurrección. La visión de Pablo era solamente eso. Había un anhelo en él de profundizar a Jesús, de conocer a Jesús, de entender a Jesús, de ser como Jesús. Él quería llegar, hermano, a ese nivel, a ese nivel, a ese nivel. Y ese es el nivel al cual nosotros tenemos que llegar siempre. Los fariseos, hermano, ellos siendo sacerdotes del pueblo, maestros de la ley, maestros de las ovejas, hermano, Cristo viene a Nicodemo y le dice, Nicodemo, dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Por qué? Conocía el Antiguo Testamento al revés y al derecho.
pero no conocía al Espíritu del Antiguo Testamento, el cual es Cristo Jesús. Cada letra que leemos en el Antiguo Testamento es Cristo, Cristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es Jesucristo. Él está escrito en cada letra, está el Señor ahí. Él es, Él es, Él es, Él es. Y la vida que yo tengo que vivir se encuentra aquí escrita. Ahí está la vida que tengo que vivir. Errores, tenemos errores. Pero no nos justifiquemos por todos los errores que tenemos. ¿Por qué? Porque sí, el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para vencer al diablo, amor para vencer al mundo, dominio propio para vencer la carne y los deleites del alma. Todo aquel que le ha robado a Dios tiene que examinar su vida. Todo aquel que ha maltratado mal al pueblo de Dios tiene que examinar su vida. Porque Dios nos está hablando. La palabra lo dice aquí. Nos está hablando. Gloria a Dios. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Este tiempo va a dar cambios. Y los que fueron humillados, siervos de Dios que fueron humillados, van a ser levantados. Y los que fueron levantados, que no dieron testimonio de Cristo, van a ser humillados. Y van a reconocer a aquellos que ellos mismos humillaron. Porque el Señor los va a levantar, el Señor los va a exaltar. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la palabra del Señor. Como dijo uno de los siervos del Señor, yo mejor me humillo. Yo mejor me humillo. Porque aún también al lobo le está llamando el Señor. Quítate la careta. Quítate la careta. Entra en el caminar del Señor. Siéntate a escuchar la palabra. Que Cristo te hable. Que Cristo sea transformando el alma y el corazón. Muchos pastores se burlaban de las iglesias pequeñas. Se burlaban. Yo fui testigo de la burla de ellos. Y ahora, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Dios te está dando hambre y sed. Aún, Señor, aunque sea una iglesia pequeña, pero que pueda amarte, adorarte, que pueda buscarte verdaderamente. Esa hambre tenemos que tener. En los tiempos de los apóstoles, la iglesia en casas, hermanos. El tiempo La Hermosa era la más grande que existía. Pero el Señor, mandó a que hubiera una persecución sobre el pueblo de Dios. Y se comenzaron a congregar en casas. Esto es el tiempo de los apóstoles. Pero también tenemos que orar en las casas. Tenemos que dedicar. Haga fiesta en su casa. Haga fiesta en su casa con sus hijos, enséñenles. A mí el niño de la casa me decía, iglesia, iglesia, iglesia. Y yo le digo, ahorita vamos a hacer iglesia. Y nos pusimos a danzar ahí, ¿verdad? Iglesia. Entonces, ¿por qué? Fíjense, el niño está llamando. Es Dios hablando a través del corazón de los niños. Iglesia, iglesia, pastor, iglesia. Vamos a hacer iglesia. Y así es. Muy importante. Esto no es un regaño, esto es la palabra de Dios. Esto es algo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra, ¿verdad? Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, está dicho, se ha dicho, lo han pronosticado, que el 50%, hermanos, de los californianos va a agarrar el coronavirus.
El Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda esa plaga, el Señor reprenda, hermano, cualquier cosa que pueda el Señor reprender en el nombre de Jesús, que venga del enemigo, Dios lo reprenda, porque nosotros confesamos, Señor, que tú, Señor, tienes el poder en tu mano y que tú vas a proteger y guardar a tus hijos, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor Padre Santo, vas a hablar, Señor, fuera, dentro y fuera de tiempo, porque así nos has mandado a hacerlo hoy. Dios tiene el poder para limpiar los cielos, para limpiar los aires. De un minuto a otro se puede limpiar los aires. Dios es poderoso. Dale un aplauso a Cristo fuerte, hermano. Fuerte. Pero una cosa sí, tenemos que clamar, y los pastores tenemos que clamar. Yo no puedo aullar porque no soy un lobo, pero sí puedo clamar. Sí puedo clamar al Señor. Estamos en tiempos de gloria. ¿Cómo que de gloria, hermano? Estamos en tiempos de gloria, donde la palabra del Señor puede hablarse, puede fluir. Puedes ahorita mandarlo, hermano, por los mensajes en Facebook, en donde sea, en textear. Ahorita estamos en tiempo de gloria. Por eso yo le escribí a la iglesia, levántate, estamos en tiempo de gloria. Manda mensajes a tus amigos. ¿Qué te cuesta escribir un texto bíblico? Ahí te va, mira, un texto de ánimo, un texto de sanidad, un texto de salvación, un texto de lo que sea. Mándale la palabra del Señor a tus amigos. No te concentres tanto en tu trabajo, no te concentres tanto en aquello, en esto. No, ahorita es tiempo de gloria. Para aquellos que no conocen, si se arrepiente uno, hermano, fiesta hay en los cielos. Fiesta hay en los cielos. Textea. Es que no puedo ir a visitar ahorita, no hay visitación. Sí puedes, en el Espíritu puedes, a través del texto. Sí puedes. Puedes hacerlo. Es muy importante. Muy importante. Yo los dejo con esta palabra. Dice así, en Apocalipsis, donde estábamos leyendo al libro de Filadelfia, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué se tiene que hacer? Guardar la palabra de su paciencia. Su palabra, hermano, cuando la guardamos, transforma en nosotros un carácter que se llama el carácter de Cristo. Un carácter paciente. Hay muchos pastores que se comportan como ogros. Tienen que transformar, tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser amadores de las ovejas de la iglesia de Cristo. Tenemos que ser pacientes. Esa paciencia que te ayuda a soportar todo. Yo también, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Porque dice que el Señor que, hermano, este libro, esta Biblia, hermano, no se escribió de un día a otro. No, esta Biblia se escribió, hermano, en un transcurso de casi 2000 años, en diferentes tiempos. Eso es una paciencia de Dios, amén. Escribir este pasaje en este tiempo, este libro en este tiempo, este libro en este tiempo, este libro en este tiempo. ¿Para qué? Para dejarles al pueblo una guía, una brújula, un poder escrito. Entonces nos dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuántos creen esto, hermano? Diga, Padre, yo me meto en tu palabra y en tu paciencia, porque tú prometes que seré guardado. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? ¿Para probar a quién? A los que moran sobre la tierra. ¿Usted mora sobre la tierra? Entonces, ¿cabemos ahí?
cabemos ahí. Solamente que el Señor nos lleva en diferentes barcos, hermano. En diferentes barcos. ¿Por qué? Porque el Señor dice: te voy a guardar de la hora de la prueba. Yo te digo a ti, si tú no te has metido aquí en la palabra del Señor, en esto, comienza a agarrar un libro, una Biblia, comienza a leer, lee, guarda la palabra del Señor. Dios te va a bendecir grandemente y Dios te va a guardar de todo coronavirus, de cualquier cosa. Y si el Señor le place que te vayas, te irás, pero te vas con Él. Amén. Dale el aplauso a Cristo. Hoy te invito para que hagas esa oración. Haz esta oración, porque el Señor quiere darte bendición hasta que sobreabunde. Y dile así: Padre del cielo, aquí estoy delante de ti. Vengo delante de ti, Señor, entregando mi corazón, mi alma, porque reconozco que soy pecador, pecadora, y que solamente tú puedes cubrirme de este mal que ha llegado sobre la tierra. Has abierto una puerta, tiene las llaves del cielo. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la llave del cielo. Jesucristo, su evangelio, abre puertas. Abrázalo. Dios te da la llave hoy para que abras esa puerta. El evangelio, abrázalo en tu corazón. Dile: sí, Señor, hoy me entrego a ti. Hoy vengo a ti, Señor. Allí en medio de la enfermedad o en cualquier situación que estés pasando, hoy me entrego a ti, Señor. Hoy me entrego. Hoy, Señor, en tus manos me encomiendo para salvación de mi alma. Recibo a Jesús como Señor y Salvador, pero tú recíbeme a mí, Señor. Hoy reconozco mis pecados y que la sangre del Cordero me limpia de todo pecado. Hoy confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi alma. Pastores, si Dios te ha hablado hoy, humillémonos delante de su presencia. Padre, perdónanos. Perdónanos como pastores. Perdónanos como te hemos ofendido. Perdona nuestro carácter. Perdona nuestro comportamiento. Padre Santo, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, nuestro amor, para poder amar a un pueblo que se encuentra perdido, para poder amar a tu rebaño, a tus ovejas. El pasto que has asolado, vuélvelo a reverdecer. Y yo te mostraré, Señor, que de ahí comerán las ovejas. Será para ellas. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender. Padre, bendigo a tu pueblo. Bendigo a aquellos que hagan esta oración. Bendigo a aquellos, Señor, que vengan delante de tu presencia. Pueblo de Dios, no juzgues. No juzgues mal a tus pastores. No lo hagas. No tomes este mensaje para pretexto de tirarles duro a los pastores, porque este mensaje también es para las ovejas, también es para ti. Ovejas rebeldes, ovejas que no se sujetan, ovejas que no quisieron pelear las batallas. Para ti también es. Arrepiéntete, acércate al Señor y Él tendrá misericordia de ti. Te cubrirá del fuego de prueba que ha caído sobre el mundo entero. Aquí estamos, Señor. Cúbrete, 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 cúbrete. Él es Jesús, nuestra enseñanza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeré? Él es mi Rey. Él es mi Señor. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre, Señor. Tenemos hambre. Bendigo a los pastores, Señor. Bendigo a todo
pastor, Señor, que ha dado, Señor, su vida por tu obra. Bendigo, Señor, el padecimiento de sus pobrezas, el padecimiento, Señor, Padre, todo lo que han atravesado, hemos atravesado. Bendecimos, Señor, bendecimos a nuestros pastores que nos dieron la palabra, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestras autoridades, Señor, superiores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Rey, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Amén.